Buenas tardes, queridos estudiantes del curso de Humanidades 3022 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, secciones 2, 4 y 5. El tema que nos compete en la tarde de hoy es el tema de los estoicos. El estoicismo fue creado en Grecia por Zenón de Citium, siendo Crisipo el lógico más sobresaliente de la escuela llamada Estoa, que significa pórtico. Se desarrolló tanto en Grecia como en Roma, teniendo como representante principal en este segundo a Epicteto, quien fue un esclavo que logró su libertad y se convirtió en filósofo. Su rol en la sociedad romana era fundamental, o debo decir era de fundamental importancia, ya que fue la filosofía con mayor difusión en todo el Imperio Romano. Sobresalieron además en Roma el propio emperador Marco Aurelio y Séneca, quien fue maestro del tirano Nerón, quien posteriormente ordenó su ejecución. Asimismo, ordenó matar a su propio maestro. Los estoicos separan la filosofía en tres grandes grupos, a saber, la física, la lógica y la ética. Este tercero es el que nos importa para el propósito del curso de la tarde de hoy. Ellos hicieron grandes aportaciones en la lógica, sobre todo Crisipo, agregando nuevas formas de razonamiento que no fueron advertidas por Aristóteles en su lógica, como son los razonamientos condicionales. Es decir, que la conclusión depende de que se cumpla una condición, o dicho de otro modo, de que suceda algo. ¿Bien? Eso es a lo que nos referimos con los razonamientos condicionales. Para ellos, la razón, el logos, es quien rige el universo. Lo permea como algo divino y existe en el ser humano como un destello de lo divino. Esta racionalidad del universo es la base para la fundamentación de su ética. Siguen el pensamiento de Heráclito en cuanto al ciclismo que presenta el universo. Al final de cada ciclo, lo que ocurre es una conflagración universal que dará comienzo a uno nuevo, por lo que todo regresa eternamente. El fuego es la materia que todo lo compone en el universo. Y el tiempo, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la totalidad de este, o sea, la eternidad, la define Marco Aurelio como el aión, que incluye a su vez al presente. Pero además está el tiempo que transcurre, el cronos. Su importancia radica en el presente. El pasado es el presente que ya fue. Y el futuro, el presente que todavía no ha sido. Debemos ver el aión, según explica Deleuze, como el tiempo incorporal y del acontecimiento, mientras que el cronos, el tiempo de los cuerpos, el que pasa por los cuerpos, el que los desgasta, el que los consume, ¿verdad? El instante del aión es un presente que carece de duración, toda vez que está presente todo el tiempo de acuerdo a su eternidad. ¿Okay? Así pues, el cronos es cíclico, se repite, mientras que el aión es lineal, porque está presente en todo momento. Es una forma vacía del tiempo. Este se expande hasta abarcar la totalidad del mismo. El acontecimiento se refleja como algo incorporal. Es un efecto,
un modo de ser, no un ser en sí mismo. Ahora bien, el eterno regreso o retorno, como es el pensamiento cíclico, se puede dar tanto en el aión como en el cronos. Sin embargo, en el regreso del aión no se retornan ni los cuerpos ni las cosas que ya previamente han sido desgastadas por el cronos. ¿Ok? Solo fracciones de estos son los que regresan. Partes de las cosas, pero no las cosas en su totalidad. Pues este acontecimiento afirma a la vez todo el azar. Este toma sentido cuando se conjugan todas las partes en los acontecimientos. Un verbo expresa un acontecimiento, pero el verbo para los estoicos posee dos polos. Uno es la designación o el nombre que éste tiene. Este designa la función del estado de las cosas y el tiempo cronológico, mientras que el otro polo es el infinitivo, el cual hace referencia al acontecimiento y al tiempo que lo implica, es decir, el aión. De modo que le prestan mucha más importancia al verbo que al nombre. En cuanto a la ética, para los estoicos, lo bueno es la virtud y lo malo es el vicio. Para ser virtuoso hay que obedecer o imitar a la naturaleza, la cual está impregnada de logos o razón universal o divina. Al seguir la naturaleza se sigue un orden racional. Como la naturaleza es divina, por lo tanto es buena, y es bueno actuar conforme a esta. Puesto que la naturaleza dispone para que la finalidad de las relaciones sexuales sea la procreación, es decir, según dispone la naturaleza, el fin que tiene una relación sexual es la procreación. Por lo tanto, cualquier relación sexual, según nos dicen los estoicos, que no se lleve a cabo con la finalidad de la procreación, entonces no va conforme al orden o a la ley natural. Es bueno solamente si se lleva a cabo conforme a la naturaleza, es decir, buscando la procreación. La mera satisfacción personal o carnal sería entonces para los estoicos un acto antinatura o en contra de la naturaleza. Es decir, en contra de lo que la divinidad que supone la naturaleza dispone. Por lo tanto, sería considerado un acto vicioso y malo. Para cualquier acción que se considere virtuosa, deben estar presentes estas 4 virtudes fundamentales. Número 1, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Siendo la obediencia a la racionalidad divina de la naturaleza la guía de cómo se debe actuar, se desprende su determinismo. Es decir, estamos determinados a actuar conforme a lo que la naturaleza nos dicta. Y esto plantea el problema acerca de la libertad. Sin embargo, ellos lo despachan afirmando que la obediencia natural a la que debemos cernirnos es el apoyo o asentimiento que le damos a las leyes naturales. Para ellos, la intención es lo fundamental. Y en la intención hay elección y por lo tanto libertad. ¿Pero de qué intención hablan? Pues se refieren a la intención de actuar o no según
las leyes naturales. Debemos tomar en cuenta que tal como Heráclito pensaba, las acciones poseen dos polos, el bueno y el malo. Por lo que determina si la acción es buena o mala, es decir, lo que va a determinar si la acción es buena o mala, va a ser la intención con la que ésta se lleva a cabo. Este principio del orden natural que se debe seguir, lo acuña también la moral cristiana. Si para los estoicos la naturaleza está impregnada de la razón divina, para los cristianos la naturaleza es creación de Dios y por lo tanto es divina. Y su orden, siendo así, es bueno, pues proviene directamente de Dios. El estoicismo y el cristianismo coincidieron en Roma, siendo el estoicismo la filosofía más promulgada del imperio. Al desvanecerse y Constantino convertirse al cristianismo y convertir al cristianismo en la religión oficial del Estado o de este nuevo régimen, adoptó mucho del pensamiento estoico. Y de ahí, ¿verdad? Se fundamentan también, se utiliza para fundamentar muchas de las bases del cristianismo. Recuerden que el cristianismo existió antes de Constantino, pero no es hasta luego del concilio de Nicea donde es que se ponen de acuerdo para elegir cuáles salmos y cuáles libros van a formar parte de la Biblia y las normas por las cuales la iglesia entonces se va a regir. Así que de ahí también tomaron ciertos principios de los estoicos y del estoicismo. ¿Sí? Es fundamental para los estoicos evitar todo aquel deseo no natural y también aquellos deseos que son naturales no necesarios. Solo se deben practicar los deseos que son naturales pero necesarios. Y aún así deben llevarse a cabo con moderación, es decir, con prudencia. ¿Okay? Su aspiración es el dominio absoluto de las pasiones. O dicho de otro modo, vivir alejado de las pasiones, sin estas. A esa depuración del cuerpo o liberación de cualquier pasión o apetito se conoce como la apatía. Y este es el ideal o aspiración del estoico, alcanzar una vida libre de pasiones. Ellos se ven a sí mismos o aspiran a ser como rocas que permanecen intactas e impenetrables por dentro, aun cuando sean constantemente impactadas por el agua o las olas del mar. Es decir, aspiran a mantenerse inconmovibles. Al ser la razón la que rige y gobierna, somete a las pasiones y las domina. Es importante señalar que en las sociedades griegas y romanas, ambas sociedades eran esclavistas. Esto implicaba que a los esclavos se les trataba como animales y obviamente no gozaban de derecho alguno, ni tampoco de paga por los trabajos que realizaran. Sin embargo, para los estoicos, todos los seres humanos son iguales. Son ciudadanos del mundo y su patria es el universo. La racionalidad divina es una característica interna que todos compartimos y por eso somos iguales. Mientras que las diferencias que presentan los seres humanos son diferencias externas
y estas no tienen importancia para los estoicos. Ellos plantean que esas diferencias externas no nos afectan o no nos competen, y como no nos competen, tampoco nos pueden afectar, de modo que le restan total importancia a las mismas. De modo que aún en aquel tiempo donde el orden social era la esclavitud, ¿verdad? Y se veía, y era una costumbre, y era moralmente aceptable, para ellos era algo reprochable, lo cual repudiaban. Es decir, desaprobaban y repudiaban la esclavitud. Hay que tomar en cuenta también que el estoicismo nace en un periodo en donde ya se disolvía la polis griega, de modo que se apartaron de aquel regionalismo que existía y adoptaron la universalidad del ser humano. Su moral se centra en el individuo, que se basa en el gobierno de sí mismo, el autocontrol del cuerpo y la mente para evitar las pasiones y vivir sin la mínima influencia de estas. Cada quien es responsable de aplicar estos principios a su vida. Esto por un mandato racional natural y no por imposición de leyes humanas o por las leyes que imponga el Estado. Ya habíamos discutido en la lección anterior el problema de la afirmación de los estoicos, planteado por Hume, y su crítica del razonamiento lógico, al demostrar la imposibilidad racional del paso del hecho a la norma, es decir, del ser al deber ser. Y vimos además que aún superando la falacia naturalista, queda presente el problema de demostrar la divinidad de la naturaleza. Bien, para Séneca, escapar de la ignorancia implica el cuidado de sí mismo, puesto que la ignorancia es muy perjudicial, nos dice Séneca, para la salud. No hay peor estado en que un filósofo se puede encontrar que en el estado de ignorancia o estulticia, tal como el personaje de Erasmo de Rotterdam en El elogio de la locura. Es estulto o ignorante aquel que derrocha el tiempo en asuntos no importantes, sin poner su voluntad en una finalidad que le sea relevante. Esta representación carece de libertad, pues queda determinada por meras inclinaciones. Rechazar la ignorancia, como dice Séneca, es abrazarse a uno mismo, quererse a uno mismo o encaminarse hacia ello. Utilizando la filosofía como el mecanismo o la guía, podemos alcanzar el autogobierno o el dominio de uno mismo. Define la filosofía como el conjunto de los principios y de las prácticas con los que uno cuenta y que se pueden poner a disposición de los demás para ocuparse adecuadamente del cuidado de uno mismo y los demás o los otros. Así que para los estoicos, el cuidado de uno mismo hace necesaria la presencia del otro. Nuestras acciones entran en contacto con la práctica social, de modo que se reflejan en ella y sirven de ejemplo para otros. Ahí la importancia. Para los estoicos, la liberación total de las pasiones y la liberación de todas las dependencias que nos esclavizan se conoce como la conversión. Así pues, convertirse es liberarse, desprenderse de
todos los deseos no necesarios, de pasiones y apetitos, y que lo necesario se pueda realizar con prudencia y mesura. Si bien el conocimiento es importante y fundamental, es mucho más importante el ejercicio de la abstención o ser ascético. Liberarse de las pasiones de tal modo que al presentársele alguna tentación no les afecte ni se vean atraídos a caer en ella. Séneca hace 3 distinciones importantes en la filosofía. Primero, la que tiene que ver con el ser humano. Segundo, la que tiene que ver con la naturaleza. Y tercero, la que tiene que ver con los dioses. La razón humana proviene de la naturaleza divina. Por lo tanto, es igual. Esto nos permite advertir que ante el universo no somos más que un grano de arena en el universo. De modo que podemos apreciar su grandeza y su fuerza en comparación con nuestra insignificante existencia. Ser virtuoso es tener la capacidad de la contemplación absoluta del universo. Debemos tener conciencia de nuestro entorno, ¿verdad?, en donde vivimos, y el espacio en donde nos encontramos. El cuidado de sí mismo es una ruta que se debe seguir a lo largo de la vida. Y nos dice Séneca que mientras más joven se emprenda la travesía, mucho mejor. No se debe posponer por ocuparse de otros menesteres como lo sería la vida política. Vemos pues cómo estos pensadores radicalizan y resguardan como centinelas sus principios éticos. Tanto así que Séneca llegó a plantear que nos correspondía anotar cada uno de nuestros actos y tener una bitácora de nuestras acciones morales para luego poder analizarla y determinar cómo íbamos encaminados con respecto a nuestra vida moral. De hecho, era muy común en los estoicos practicar lo que se conoce como el examen de conciencia, de modo que nos permita controlar y tener una mejor comprensión de nuestros actos para que nos permita, ¿verdad?, mejorar como seres humanos, ¿verdad? Que podamos internalizar si los actos se realizaron de acuerdo con el orden natural o por el contrario, en contra de este. Y obviamente llevar a cabo un análisis también si en esas acciones tuvieron la buena intención de realizarlos y se incluyeron las 4 virtudes que ya previamente mencionamos: la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Se referían al ascesis, con K, ascesis, como el dominio de sí mismo mediante la obtención e internalización o asimilación de la verdad. Sus elementos o la práctica a llevarse para su realización son la meditación y el ejercicio. La meditación acerca de la muerte es el más alto grado o culminación de estos ejercicios, según planteaban los estoicos. Para Séneca, vivir el día a día era tan preciado que planteaba que había que vivir cada día como si fuera el último. Esto no implica hacer lo que nos dé la gana. Esto implica no derrochar el tiempo en deseos,
o cosas externas que no nos sirven y lo que hacen es hacernos perder el tiempo en vez de aprovecharlo en cosas que le competen al ser humano. ¿Ok? Bien, aunque el cuidado de sí se centraba en una complejidad de obligaciones en función del alma, involucraba una gran cantidad de obligaciones también de carácter físico-corporal. Se autoimponían un sinfín de restricciones, desde lo que comían, etc. Así pues, el cuidado de sí es la preparación para cierta realización completa de la vida. Y esta realización se completa justo en el último suspiro antes de morir. Es decir, este camino que vamos a llevar, debemos llevarlo a cabo y se culmina o se completa ya al momento de morir. ¿Okay? De ahí que la vejez para ellos es algo preciado y es admirada, pues esto es un indicador de que la realización de ese ser humano se encuentra cerca. Y de ahí nace entonces el aprecio y la admiración por la vejez. Están más cerca de poder realizarse como seres humanos. ¿Okay? Bien. Epicteto, que fue el otro gran representante del estoicismo romano, nos dice que debemos estar vigilantes ante nuestras representaciones. Y para ello propone realizar ejercicios tanto éticos como sofísticos. Los segundos se basan en un cuestionamiento constante acerca de nuestros actos. Es decir, si han sido conformes a la naturaleza o no. Mientras que los primeros se basan en un análisis para advertir si está en conformidad con las reglas que ellos han establecido. Postula que hay cosas que nos competen y otras cosas que simplemente no nos competen. Por ejemplo, nacer feo o nacer esclavo son cosas que no nos competen y por lo tanto no nos afectan porque están fuera de nuestro alcance. Como están fuera de nuestro alcance, no nos afectan en cuanto a lo que es nuestra autorrealización. Lo que de nosotros no depende, no podemos impedirlo, pues es la expresión de la libertad, pero no la nuestra, sino la de la naturaleza. Pero esa misma condición no nos afecta porque es una condición que es extraña a nosotros. Está fuera de nosotros. ¿Ok? Se debe ocupar de lo que nos pertenece. Es decir, entonces, si de esas cosas que no nos competen no debemos ocuparlo porque perdemos el tiempo, ocupémonos entonces pues de las que sí nos competen. De lo que nos ocupa y no prestarle importancia a lo que no nos ocupa, de modo que no nos lleve por un camino de vanos reproches a los hombres o a los dioses, ¿verdad? Lo que nos está queriendo decir es que no, si nos ponemos a pensar y a ocuparnos de las cosas extrañas a nosotros que no nos competen, eso lo que nos va a llevar es, ¿verdad?, a quejarnos, a lamentarnos y a cuestionarle tanto a los seres humanos como a los dioses la condición que se nos ha dado, ¿verdad? En el caso de los dioses de la naturaleza, el ejemplo de si naciste feo o naciste bonito. En el caso de los hombres, si te hicieron esclavo o no te hicieron esclavo, ¿ok? Así que, como esas cosas no dependen de uno y son entes externos a nosotros, no debemos ocuparnos de ellos, porque para los estoicos nada podemos hacer con eso, pero eso tampoco nos afecta a nosotros. No nos afecta en cuanto a la búsqueda o a seguir el sendero, ¿verdad?, hacia la realización. Exhorta además el ejercicio de corroboración analítica. Es decir,
si esa representación que llevamos a cabo pertenece o no nos pertenece. Si nos pertenece, entonces debemos atenderla. Si no nos pertenece porque es externa a nosotros, entonces debemos simplemente ignorarla. Es imprescindible entender el alcance de nuestra libertad y sus límites, de modo que no terminemos siendo esclavos de las falsas representaciones que nos hacemos de las cosas, por carecer de competencia para nosotros, ¿no? Como no nos competen, no podemos perder el tiempo en eso. Este principio del orden natural que se debe seguir lo acuña también la moral cristiana, como ya habíamos mencionado. Si para los estoicos la naturaleza está impregnada de la razón divina, para los cristianos la naturaleza es la creación de Dios y por lo tanto es divina. Bien, aquí con esto entonces tenemos un marco a nivel general de cuál era el pensamiento de los estoicos. Así que por el momento vamos a terminar el curso de hoy exhortándolos a que dejen entonces en el classroom virtual, en el salón virtual, sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, para luego pues poder generar además una discusión sobre ello. Así que vamos a pasar ahora con los próximos videos. Les agradezco por su tiempo y que tengan buenas tardes.